Hola, soy Arturo Carrillo y en este video explicaré un poco el tema de transacciones en SQL. Haré un sencillo ejemplo en Postgres y antes explicaré lo que significa transacciones para poder entrar en contexto. Entonces, ¿qué son las transacciones? Son un concepto fundamental de todos los sistemas de bases de datos. El punto esencial de una transacción es su capacidad para empaquetar varios pasos en una sola operación. Es decir, todo o nada, se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Si ocurre alguna falla que impida que se complete la transacción, entonces ninguno de los pasos se ejecutará y no se afectará la base de datos en absoluto. Vamos a ver un ejemplo sencillo en el que tengo dos tablas, la tabla crédito y la tabla bono. Miremos qué tenemos en la tabla crédito. En la tabla crédito tenemos la información de todos los créditos que tiene un supermercado. Podemos ver el código de ese crédito, la fecha, la modalidad, es decir, si es cada 15 o cada 30 días, las cuotas de dicho crédito y el valor. También tenemos el código del cliente que tiene dicho crédito. Podemos también ver lo que tenemos en la tabla bono, que en nuestro ejemplo tenemos tan solo una tupla, y tenemos el código o número de abono 1, que es del código cliente 116, que afectaría al código del crédito número 1 y el valor de abono 190.000 con la fecha, una fecha y una hora. En nuestro ejemplo, sencillamente estamos haciendo estas dos líneas de comando y estamos afectando las dos tablas que acabamos de ver. ¿Qué queremos hacer? Sencillamente realizar un abono de 50.000 pesos, digamos, y que se vaya a la tabla crédito y esos 50.000 se descuenten de la deuda. Si realizamos estas dos líneas de comando tal cual, pues lógicamente funcionará, pero nos estamos arriesgando a que por alguna falla o por algún error se ejecute solo una, la otra que con algún error o viceversa. Entonces, para este y otros casos vamos a querer estar seguros de que todos los pasos se ejecuten, o que si no, pues no se ejecute ninguno. No será aceptable en este caso, por ejemplo, o en otros en los que manejemos información delicada como dinero, que se guarde un abono pero nunca se descuente del crédito, o viceversa, que se descuente del crédito un valor que nunca fue abonado. Para el ejemplo anterior, vamos a agrupar las actualizaciones en una sola transacción para poder proporcionar dicha garantía. Las transacciones tienen algunas características. La primera de ellas es el tema de la atomicidad. La transacción significa que la transacción ocurre completamente o no ocurre absolutamente, en absoluto. Es lo que acabamos de ver. También es necesario garantizar que después que se completa una transacción y que el sistema de base de datos tenga completo conocimiento de ella, realmente el registro haya sido permanente, es decir, que la información se guarde de forma permanente y no se pierda. Otra propiedad importante de las bases de datos transaccionales se relaciona con la noción de las actualizaciones atómicas, es decir, cuando hay muchas transacciones concurrentes, ninguna de ellas debería conocer los cambios incompletos hechos por los demás. Para el ejemplo, dando una apreciación, si alguna transacción está ocupada modificando todas las tablas, no serviría que incluyera una modificación en una tabla y en otra no. Así que las transacciones deben ser todo o nada, no solamente en términos del efecto permanente en la base de datos, que es lo que acabamos de hablar hace un momento, sino también en términos de su visibilidad a medida que suceden. Es decir, que las actualizaciones hechas hasta cierto momento por una transacción abierta son invisibles para las demás transacciones hasta que la transacción se complete definitivamente. A partir de su finalización, todas las actualizaciones se hacen visibles simultáneamente. Entonces vamos a abarcar un poco más del tema. En Postgres SQL, una transacción se indica encerrando las órdenes SQL de las transacciones que son begin y commit. Entonces la transacción en nuestro ejemplo la tendríamos que encerrar en estos dos comandos, begin y commit. Si en medio de una transacción se decide que ya no se quiere registrar los cambios, se puede recurrir a la orden rollback en lugar de commit, y todas las actualizaciones hasta ese punto
quedarían canceladas. En nuestro ejemplo estamos utilizando un rollback to, que ya lo explicaré. Entonces, PostgreSQL trata cada declaración de SQL como si estuviera ejecutando dentro de una transacción. En las líneas que tenemos arriba es como si tuviéramos aquí un begin y aquí un commit. Pero nosotros lo que necesitamos es encerrar las dos en una sola transacción. Es posible poder controlar las declaraciones en una transacción de una manera más granular por medio de puntos de recuperación que son los save points. Entonces nosotros podemos ir guardando cambios para que a medida que vayamos avanzando en la transacción, si requerimos regresar hasta ese punto, lo podamos hacer. Entonces, aquí tenemos el mismo ejemplo. Iniciamos la transacción, actualizamos en la tabla abono el valor abono, le sumamos 50.000 en el código de crédito 1. Guardamos hasta ese punto dicha modificación. Luego decimos que vamos al código, a la tabla crédito, para también actualizar el saldo o valor, y le restamos esos 50.000 al código 2, pero digamos que esto es un error porque necesitamos modificar el código de crédito 1 porque este fue el que fue abonado. Por lo tanto, hacemos un rollback a 1, es decir, hasta este punto que habíamos hecho un guardado de seguridad, un guardado. Es decir, que todo esto queda cancelado automáticamente. Y ahora sí, hacemos la actualización en la tabla crédito en el código 1 para el valor, para restar el valor 50.000. Entonces hagamos un ejemplo. Ya sabemos que en nuestro abono tenemos 190.000 y tenemos en nuestro crédito actualmente una deuda de 210.000, que significa que si ejecuto esta transacción, al abono se le sumarán 50.000, es decir, quedaría 240.000, y a la deuda o el crédito, si le restamos esos 50.000, quedarían 160.000. Entonces los ejecutamos y podemos ver los resultados. En la tabla crédito vemos la actualización de la información y en la tabla abono también vemos la actualización.